En la clase de hoy vamos a revisar lo que se refiere al manejo de las dislipidemias y del riesgo cardiovascular. Son dos elementos que frecuentemente manejamos juntos, a pesar de que no necesariamente son lo mismo, como vamos a poder ver. La forma como lo vamos a llevar es siguiendo esta secuencia. Vamos a hablar un poquito de la fisiología y de la epidemiología del asunto, y después vamos a hablar un poquito de diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Vamos a revisar los conceptos generales, después vemos qué es el riesgo y las opciones de tratamiento que tenemos para manejar el riesgo desde el punto de vista del manejo de la dislipidemia principalmente. Entonces, el continuo cardiovascular es un concepto que se conoce hace muchísimo tiempo, pero que fue rotulado como tal en los años 90, específicamente en 1991. Ustedes ya saben, por clases anteriores, por fisiología y por fisiopatología, que la aterosclerosis es una enfermedad que ocurre a lo largo del tiempo. Desde que ocurren las primeras lesiones del endotelio en edades muy tempranas, comienza a acumularse colesterol, músculo liso, hay hipertrofia de la capa media, comienzan a acumularse en los macrófagos, comienza a llegar colesterol oxidado que va produciendo las células espumosas, y eso va generando una progresión que a lo largo del tiempo se manifiesta como una obstrucción parcial de la luz del vaso, hasta el punto donde finalmente va a aparecer un evento vascular propiamente dicho, por lo general mediado por un elemento de trombosis. Entonces, la historia natural de la enfermedad cardiovascular normalmente nosotros la dividimos en dos elementos. O sea, la prevención primaria, como se le llama tradicionalmente, que es antes de que ocurra un evento, y la prevención secundaria, que es lo que ocurre después de que ocurre el evento. Normalmente el evento cardiovascular ocurre más o menos entre los 50 y los 60 años, es lo más frecuente, cuando se van a presentar de modo general, pero normalmente la idea que se tiene es que cuando un paciente tiene un evento cardiovascular debe ser manejado como un paciente que ya es prevención secundaria porque ya está enfermo, entre comillas. Pero si nosotros estamos hablando de una enfermedad que comienza desde muy temprano en la edad, desde muy temprano en la infancia, con lesiones del endotelio y acumulación de placa y de colesterol, nosotros realmente lo que ocurre entre la prevención primaria y la prevención secundaria es únicamente un evento trombótico que ocurre sobre una placa ya existente. ¿Eso cómo lo traducimos nosotros? En que nosotros no podemos considerar que haya cambiado completamente la enfermedad sencillamente por el hecho de que hubo un evento en uno de los millones de placas que tiene uno en el cuerpo desde que comienzan a acumularse hasta que aparece el infarto o el evento vascular cerebral o cualquier otro tipo de evento vascular. Entonces ahí hay un elemento conceptual de la diferencia entre prevención primaria y secundaria que no es del todo cierta si la analizamos bien. Esto que ven aquí es una placa de aterosclerosis en la autopsia de un niño que murió atropellado por un carro. El niño tiene 8 años y el niño ya tiene una placa de aterosclerosis en su aorta. Obviamente, esa placa no ha provocado obstrucción, no ha dado ningún tipo de síntoma y el niño ni siquiera se enteró de que la tenía. Sin embargo, histológicamente, esa placa es idéntica a la placa que se pueda tener posteriormente cuando haya avanzado mucho más la enfermedad. Entonces tenemos una enfermedad que comienza muy temprano en la vida. Y de ahí viene este concepto del continuo cardiovascular. Esto se describe en el año 91 y es la serie de eventos que van a ocurrir a lo largo del tiempo desde que hay factores de riesgo, particularmente diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia. Van ocurriendo eventos a nivel vascular, a nivel miocárdico, a nivel funcional, daño de órgano blanco, hasta que finalmente el paciente, en la historia natural de la enfermedad, va a morir de un evento cardiovascular. Ese es el concepto del continuo cardiovascular. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que esto es bastante más complejo de lo que se pensó originalmente. Y hoy día lo que tenemos es este nuevo concepto que vendría a ser el de un continuo cardiorreno-metabólico. ¿Qué significa cardiorreno-metabólico? Que paralelamente van corriendo eventos en 3 sistemas diferentes. Por un lado, el sistema cardiovascular,
por otro el sistema renal y por otro el sistema metabólico, particularmente manifestado en la glicemia y en la diabetes. Entonces, todos estos elementos van ocurriendo simultáneamente y muchas veces intercalados, de modo que todos estamos viendo al mismo paciente. El paciente realmente tiene una enfermedad con manifestaciones cardiovasculares, renales y metabólicas que están interconectadas entre ellas y que se van a estar dando a lo largo del tiempo conforme aumenta la edad del paciente. Y dependiendo de unas o de otras, nosotros vamos a tener diferentes probabilidades de que el paciente se complique y eventualmente muera de una complicación. Entonces, ¿cómo nosotros diagnosticamos esto regularmente? El estándar de oro, el gold standard que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular es la angiografía. La angiografía, que es un estudio en el cual nosotros vemos con medio de contraste inyectado en una arteria, esto es una coronaria, y aquí vemos nosotros como en esta arteria coronaria descendente anterior, aquí hay una obstrucción. Se llena la luz del vaso y en esta área donde se adelgaza la luz, significa que hay una obstrucción en la pared e interpretamos que esto es una placa aterosclerótica. Esto ha sido por más de 50 años el estándar para el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esto no es tan así. Y esto es un ejemplo, esto es una luminografía, esto es una resonancia magnética de cuerpo entero vascular, una angiografía por resonancia, en la cual nosotros podemos ver que este paciente tiene una lesión en una carótida, una lesión en una renal, dos lesiones en una arteria femoral, y una lesión en la arteria poplitea. Este es un paciente que tiene una enfermedad vascular sistémica a todos los niveles. Pero el problema que ocurre con esta prueba específicamente y con la angiografía es que lo que nosotros estamos viendo es la luz del vaso. Nosotros estamos viendo el lumen y no estamos viendo lo que ocurre en la pared. Entonces lo que tenemos que entender, y eso es muy importante tenerlo claro, es que la enfermedad cardiovascular, la ateroesclerosis como la entendemos, no es una enfermedad de la luz, sino que es una enfermedad de la pared. Son fenómenos que ocurren en la pared y que tienen como manifestación posterior la obstrucción o la reducción de la luz del vaso. Entonces, fisiológicamente, ¿esto qué significa? Esta es la teoría convencional versus la actual que tenemos. Esta es la convencional donde hay una placa que va creciendo hacia la luz y va generando una obstrucción progresiva de la luz del vaso. Esto es lo que normalmente se ha considerado por muchos años. Sin embargo, hoy sabemos que lo que ocurre realmente es que comienza un crecimiento excéntrico y posteriormente es que se da la obstrucción hacia la luz del vaso. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener dos placas que tienen exactamente la misma característica o el mismo tamaño, pero una es obstructiva y la otra no es obstructiva. El grado de enfermedad es el mismo, pero el grado de obstrucción es diferente. Entonces, ¿de qué concepto tenemos que tener aquí? Que la placa está conformada primordialmente por dos partes. Una parte fibrosa, que es lo que le llamamos el cap o la cápsula de la placa, que es esta parte fibrosa que separa la luz del vaso del contenido lipídico de la placa. ¿Ok? Esto es lo que llamamos una placa estable. ¿Por qué una placa estable? Porque tiene un cap muy grueso que tiene muy pocas probabilidades de romperse. Normalmente las placas se rompen en el hombro, donde está la unión entre la pared y el inicio de la cápsula, y aquí es poco probable que se rompa porque la placa es muy gruesa. Sin embargo, esto otro es una placa inestable. Observen que el cap es muchísimo más delgado, mucho más delgado, y en el hombro, en este nivel, la placa se rompió. Al romperse la placa, el contenido lipídico entra en contacto con la sangre y activa el mecanismo de coagulación provocando un trombo. Entonces, un elemento importantísimo para definir cuál pueda ser el pronóstico o el riesgo que tenga a futuro un paciente va a ser el grosor que exista del cap
y la relación que exista entre el tamaño del núcleo lipídico y el grosor de la cápsula que lo separa de la circulación. Ahora, ¿cómo se diagnostica esto? Si nuestro gold standard sigue siendo la angiografía, donde nosotros lo que vemos es la luz y no la pared, ¿cómo vemos nosotros la pared? Y para eso lo que se utiliza es el ultrasonido. Y la prueba más específica para esto se llama IBUS o ultrasonido intravascular. El ultrasonido intravascular es un alambre que en la punta tiene un cristal giratorio que gira a alta velocidad y nos produce una imagen de ultrasonido que es un corte del vaso. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Esto es un IBUS en tiempo real y esto que vemos aquí en el centro y que ahora se va a pintar de azul es el transductor. Por fuera del transductor lo que tenemos en la parte roja es la luz del vaso y entonces viene la capa media. La capa media nosotros tenemos el borde de la íntima y después tenemos el borde de la media y por fuera tenemos el borde de la adventicia del vaso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver con ultrasonido? El área del ateroma. El ateroma va a estar ubicado en la media del vaso y este vaso nosotros podemos verlo muy liso en una angiografía, pero tiene una gran placa todo alrededor. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esta es una enfermedad que no necesariamente lo que estamos viendo en lo que tradicionalmente hemos considerado el gold standard sea realmente lo que nos va a indicar qué posibilidades tiene el paciente de desarrollar un evento o no desarrollarlo. Y esto es lo que pasa en este ejemplo. Esta es una angiografía coronaria. Vemos cómo este vaso está completamente liso. Este vaso no tiene obstrucción, evidentemente. Sin embargo, cuando nosotros analizamos separadas, tenemos que las dos luces son idénticas. Tenemos dos luces de 3.1 milímetros. ¿Cuál es la diferencia? Que en la de arriba tenemos una gran placa que está ocupando un porcentaje muy grande de la pared del vaso, mientras que en la otra tenemos mínima placa en la media. O sea que con una angiografía que pudiéramos calificar como normal, nosotros tenemos una enfermedad significativa que debería ser tratada. Una de las maneras de ver esto no es solamente con ultrasonido intravascular, que es un estudio invasivo que requiere que se pase un catéter hasta la coronaria donde se pueda hacer esta visión con un catéter intravascular. La otra forma que tenemos nosotros de verla, a pesar de que no es la más precisa, es viendo las paredes de las arterias, entendiendo que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica. No solamente se tiene enfermedad en la coronaria, se tiene enfermedad en las coronarias, se tiene enfermedad en las cerebrales, se tiene enfermedad en las carótidas, se tiene enfermedad en la aorta y se tiene enfermedad en los miembros inferiores. Una de las que tenemos más accesibles es la carótida y nosotros con ultrasonido podemos ver cuál es el grosor de la íntima y la media. El grosor íntima media es un indicativo de qué tanta placa tienen las arterias. Estamos viendo la arteria carótida, pero se sabe que tanto la carótida como las arterias periféricas tienen una correlación muy aceptable con las coronarias. La arteria donde mejor se ve, y esto es muy importante que lo tengan presente porque puede inclusive ser pregunta de examen, la arteria donde más correlación se tiene con la enfermedad coronaria es en la bifurcación aortoilíaca. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, es difícil ver con ultrasonido la bifurcación aortoilíaca porque hay que ver a través del intestino prácticamente, lo que hace mucho más difícil obtener una buena imagen. La mejor manera de obtener esa imagen es utilizando técnicas de resonancia magnética que tienen el defecto de que son mucho más caras. Entonces, cuando hacemos esto íntima media, grosor íntima media, nosotros ya los mismos sistemas de ultrasonido hacen una medición, definen los dos, uno le define los bordes y él calcula cuál es el grosor de la íntima media. No solamente esto tiene una utilidad
para hacer el diagnóstico, sino para dar seguimiento. ¿Qué significa esto? Si yo hago una determinación de grosor íntima media, doy tratamiento con estatinas y posteriormente repito el estudio y veo que se ha reducido el tamaño, veo que he disminuido la cantidad de placa e indirectamente lo que he hecho, porque la capa fibrosa no cambia, porque es una estructura fibrosa, al reducir la cantidad de lípidos en esa placa, yo lo que estoy haciendo indirectamente es estabilizando la placa, aumentando la relación que hay entre el grosor del CAP y la cantidad de lípidos. Por eso este tipo de evaluaciones son muy importantes. Esto es un estudio, ya es un estudio que tiene bastantes años, pero lo que demuestra es cómo, visto con resonancia magnética, es lo mismo. Esto es una placa en una carótida que tiene aquí el contenido lipídico. Al paciente se le dan 2 años de tratamiento con simvastatina, 80 miligramos, y el mismo corte de la misma arteria. Observen cómo ahora la cantidad de lípidos es mucho menor. La placa es muy parecida, pero la cantidad de lípidos es mucho menor, lo que implica que esto es una placa mucho más estable. ¿Qué otros conceptos son importantes? Un concepto importante es que nosotros seguimos considerando la enfermedad coronaria una enfermedad que se trata, y es la visión que se tiene normalmente o habitualmente, que se trata con stents, con angioplastía, con cirugía. O sea, si hay una obstrucción, yo tengo que poner algún tipo de procedimiento que reduzca esa obstrucción para reducir los síntomas y hacer que el paciente tenga menos eventos. Pero esto, que no me escuche ningún cardiólogo intervencionista decirlo, pero esto es plomería. Esto es destapar tuberías que están tapadas. Poner un stent no está generando ningún tipo de cambio en la enfermedad propiamente, porque no estamos actuando sobre el mecanismo que produce la enfermedad, que es la aterosclerosis. Entonces, estos son estudios ya clásicos, donde en el estudio de Framingham, haciéndole un seguimiento de 26 años a toda esta población de Framingham, que es una ciudad de Boston, en las afueras cerca de la Universidad de Harvard, en las afueras de Boston, lo que se encuentra es que el 35% de los eventos coronarios ocurren en pacientes que tienen el colesterol por debajo de 200. Entonces, son pacientes que pudieran ser considerados que no tienen dislipidemia, pero están teniendo eventos coronarios y se mueren de eventos coronarios. Entonces, esto implica que hay un porcentaje importante de pacientes donde hay otros elementos, además de solamente la cantidad de colesterol o el nivel de colesterol. Y de ahí todos los otros factores de riesgo. Del mismo modo, cuando se analizan en autopsia los pacientes que han muerto de un infarto de miocardio, lo que se encuentra es que casi el 70% de las lesiones que se infartan, entiéndase, lesiones que se rompe el CAP y se forma un trombo, tienen menos de 50% de obstrucción, cuando lo que nosotros consideramos tradicionalmente significativo es que tengan más de 70%. Entonces, las arterias que se están infartando son arterias que muy probablemente no tendrían ni siquiera una lesión que nosotros consideraríamos que amerita algún tipo de tratamiento cuando la vemos en una angiografía, que sigue viendo la luz del vaso. O sea, nosotros lo que vemos en la angiografía es el grado de obstrucción que se tiene como consecuencia de la obstrucción por la placa. Entonces, el otro concepto muy lógico es, ok, si la arteria está abierta, está mejor que si la arteria está cerrada. Ok, estos son lesiones que se les ponen stents. Estamos hablando de lesiones con stents de metal solamente o de los que tienen drogas. ¿Qué encontramos? Los pacientes que tienen stent con drogas tienen menos reestenosis. Eso significa que el stent está recubierto por una sustancia que es un quimioterápico que reduce la
reproducción celular y la hipertrofia de las células en el área donde está puesto el stent para evitar que se restenose y que vuelva a haber una estenosis. Totalmente de acuerdo. Los pacientes que tienen el bare metal stent o el stent de metal tienen más restenosis que los que tienen drogas. Muy bien. Pero la mortalidad cardiovascular y el infarto de miocardio es idéntico en los tres. Entonces, no necesariamente tener la arteria abierta significa que se van a tener menos eventos coronarios a largo plazo. Estamos claros que en el síndrome coronario agudo, como verán en su momento en la clase, el tratamiento es abrir la arteria. ¿Por qué? Porque hay un evento trombótico que está obstruyendo la arteria de forma aguda. Hay que abrir la arteria. Eso es así. Sin embargo, en la circunstancia crónica estamos hablando de una cosa diferente. Igualmente, en estudios donde a pacientes se les hacen dos angiografías, un paciente que se le hace una angiografía, se le trata una lesión, se le pone un stent y posteriormente el paciente tiene un nuevo evento y se le vuelve a hacer otra angiografía, lo que se encuentra es que el segundo evento va a ocurrir en arterias que no fueron tratadas inicialmente. O sea que eran arterias que no tenían una lesión severa. Entonces, esto es una enfermedad de la pared del vaso y es una enfermedad que lo que requiere es manejo médico del fenómeno que ocurre en el vaso, no de lo que pasa en la luz, que es sencillamente una obstrucción. Y este estudio, que es un estudio de 1999 y fue un estudio que abrió los ojos a muchísima gente. Estamos hablando de un estudio antes de la época de los stents. Y lo que se hizo fue agarrar pacientes que tenían enfermedad coronaria estable. No estamos hablando de pacientes con un infarto en evolución, sino pacientes con angina de pecho estable. Y se randomizaron a recibir una angioplastía y el tratamiento estándar que se le daba al paciente en ese momento en uno de los brazos, y en el otro brazo se le dio atorvastatina a dosis altas, 80 miligramos, y el resto del tratamiento médico. Se les dio un seguimiento de solamente 18 meses para ver qué pasaba con estos pacientes, y lo que se encontró, que es muy interesante, obviamente los pacientes que recibieron los 80 miligramos de atorvastatina tuvieron lípidos más bajos que los que recibían el tratamiento estándar, 1999, estamos hablando hace más de 20 años, pero los eventos isquémicos eran menos frecuentes, eventos isquémicos, en los pacientes que recibían el tratamiento médico con atorvastatina que en los pacientes que recibían la angioplastía. Como esto fue antes de la época de los stents, lo que se pensó fue, bueno, esto se va a corregir con los stents. Del mismo modo, este otro estudio, angina estable, el estudio Courage, también randomizó pacientes a terapia médica o al hacerle una angioplastía ya en la época de los stents, y no hubo diferencia en cuanto a sobrevida. Entonces, tratamiento médico versus angioplastía solo era mejor tratamiento médico. Tratamiento médico versus angioplastía ya con stent, no hay diferencia. Entonces viene este otro estudio, porque esto se sigue insistiendo en el tema, y es el estudio órbita. El estudio órbita es un poco diferente, ya es un estudio más nuevo, porque el estudio órbita no mide mortalidad, es un estudio mucho más corto con una población mucho más pequeña. Pero lo que se hace es ver qué le pasa a los pacientes a posteriori con respecto a cuánta isquemia tienen determinada por la prueba de esfuerzo. Y aquí lo que se encuentra es que los pacientes que se les hace angioplastía, a pesar de que tienen más tiempo de esfuerzo que el que recibe no angioplastía y solamente tratamiento médico, no hay una diferencia significativa. Entonces, evidentemente algo está pasando ahí, que hay un evento mediado por lo que se hace sobre el resto del tratamiento de los pacientes. Y el estudio podemos pensar que definitivo en este sentido, que se presentó hace un par de años, es el estudio isquemia. El estudio isquemia es un estudio que tomó todos los peros que le habían puesto a los estudios anteriores que comparaban
tratamiento invasivo versus tratamiento médico, todos esos estudios, todos los peros que se le habían puesto, ellos lo fueron corrigiendo. Estamos hablando de que ya se pusieron stents, se pusieron stents medicados, se hizo tratamiento completo a los dos grupos de pacientes. ¿Y qué se encuentra? Pues tienen una población de 5,000 pacientes y se aleatorizan a tratamiento conservador y tratamiento invasivo. El tratamiento invasivo significaba que el paciente iba directamente a hacerle un procedimiento, un cateterismo, hacerle un procedimiento de percutáneo para abrir la arteria, y al otro únicamente se le daba tratamiento médico. Y de ser necesario posteriormente, entonces el paciente pasaba al grupo invasivo, en el cual tenía que hacerse ya un procedimiento percutáneo para abrir la arteria. Los factores de riesgo eran más o menos similares en los dos grupos. El tipo de tratamientos que recibieron, obviamente, los pacientes que estaban en el grupo, una de las diferencias fue que los pacientes que estaban en el grupo conservador recibieron una dosis más alta de estatinas. A pesar de que ambos recibieron, el 95% de los dos grupos recibió estatinas, el 66% del grupo conservador versus el 41% del grupo del grupo invasivo tuvieron la diferencia en la intensidad del tratamiento con estatinas que recibieron. A ver. El porcentaje de pacientes que fueron a cateterismo y revascularización, obviamente por diseño del estudio, fue mucho mayor en el del grupo invasivo, porque estaba definido que tenían que ir a eso desde el primer momento. El porcentaje de tratamiento que recibieron los dos grupos fue muy similar, excepto que los pacientes en grupo conservador recibieron más tratamiento antianginoso. Ya habíamos visto en el estudio órbita que tienen menos angina cuando se les hace una angioplastía, obviamente. Y tratamiento antiplaquetario doble se le dio más a los pacientes del grupo invasivo, porque es parte del protocolo de manejo del procedimiento percutáneo que se les realizó. El punto final primario fue similar, sin diferencias significativas. Y el punto final primario era un combinado de muerte cardiovascular, infarto, angina inestable, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco resucitado. Esto es seguido a 4 años y no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos. La muerte cardiovascular fue similar en los dos grupos también, y hasta el infarto de miocardio fue similar en los dos grupos. Entonces, estos estudios que nos demuestran, nos vuelven a insistir sobre el concepto de que esto es una enfermedad médica que se tiene que manejar desde el punto de vista médico. Esto no es una enfermedad que se va a tratar con procedimientos invasivos nada más. Es una combinación, pero realmente desde el punto de vista pronóstico es lo mismo dar a un paciente que no tenga un síndrome coronario agudo, que sea un paciente estable, es lo mismo darle tratamiento conservador o tratamiento invasivo. No hay diferencia. Lo otro es el concepto de riesgo cardiovascular, que también tenemos que entenderlo. Está claro que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Si nosotros unimos enfermedad cardíaca con eventos vasculares cerebrales, estamos hablando de la principal causa de muerte por mucho, por delante de muchas otras causas de muerte. Entonces, hay que entender ese concepto cuando nosotros hablamos de la importancia epidemiológica que tiene la enfermedad cardiovascular. Esto es muy importante, y este es uno de esos estudios, es únicamente un estudio observacional epidemiológico, pero es uno de esos estudios que cambian la forma de practicar la medicina. Y les voy a enseñar por qué. Este es un estudio, ya es un estudio de 1998, y es un estudio en el cual se comparan
pacientes con infarto de miocardio o se siguen pacientes con infarto de miocardio y con diabetes mellitus. Entonces, en la línea de arriba, en la línea morada, lo que nosotros tenemos son a los pacientes que esto es una gráfica de sobrevida, o sea que cuanto más baja, peor le va a los pacientes. Esto hay que entenderlo, esto es una curva de Kaplan-Meier de sobrevida, no de mortalidad. Una cosa va con la otra, pero hay que entender que por eso es que va bajando, porque estamos hablando de sobrevida. Entonces, el primer grupo, en morado, son los pacientes que no son diabéticos y que no han tenido infarto en el grupo de estudio. ¿Ok? Estamos hablando que es un grupo de 1.300 pacientes. Pues básicamente lo que parece según esto es que a 8 años estos pacientes son inmortales, no se muere nadie. Y los pacientes que son diabéticos y tuvieron un infarto, que eran este grupo que está en rojo, son el paciente que más se muere. En 8 años se muere el 50%. Eso es lo que nos demuestra. Pero lo verdaderamente importante de este estudio es que los pacientes con diabetes sin infarto y con infarto sin diabetes tienen la misma mortalidad a 8 años o en el tiempo. A partir de este estudio surge el concepto de que un paciente diabético desde el punto de vista de riesgo cardiovascular debe ser visto y manejado como un paciente que ya tuvo un infarto. O sea que es un paciente que epidemiológicamente es un paciente de prevención secundaria. Tenemos que entender esto para ver lo que sigue desde el punto de vista del manejo de los pacientes. Otro elemento que sabemos hace muchísimo tiempo es que los pacientes diabéticos no se mueren de diabetes. Los pacientes diabéticos se mueren de enfermedad cardiovascular, otras enfermedades cardíacas y eventos vasculares cerebrales. Eso es lo que vemos en la gráfica. Realmente la diabetes es la tercera causa de muerte de los diabéticos. Entonces, la diabetes al final no es necesariamente una enfermedad que tenemos que verla como enfermedad metabólica, sino como probablemente una enfermedad vascular, porque esto lo vemos frecuentemente al manejar los pacientes. Desde el punto de vista de la epidemia, esto lo hemos visto muchísimas veces, la cantidad de diabéticos es inmensa, cada vez hay más, y esto va de la mano de la obesidad, de la vida sedentaria, de los hábitos dietéticos y de todos los otros elementos que no vamos a entrar a discutir hoy porque no es lo que nos corresponde. Pero ¿qué pasa con la historia natural de la diabetes y con todo este elemento metabólico relacionado? Cuando nosotros tenemos pacientes, y esto lo vemos en la práctica, cuando uno ya es lo suficientemente viejo para ver pacientes por mucho tiempo, casi invariablemente cuando uno recibe un paciente de 30 y tantos, 40 años con un infarto de miocardio que no es diabético y llega en una edad tan joven y el paciente tiene un infarto y el paciente es manejado, el paciente le va bien y el paciente después uno lo sigue viendo por 20 o 30 años más, lo que uno encuentra es que esos pacientes que tuvieron un infarto a los 30 y tantos años, cuando llegan a los 45 o 50 años, desarrollan diabetes mellitus, basado en el concepto tradicional de diagnóstico de la diabetes, que es la elevación de la glucosa. Entonces estamos hablando de pacientes que desde el punto de vista cardiovascular se comportan como diabéticos mucho antes de aumentar la glucosa. Entonces el criterio diagnóstico es tardío cuando lo hacemos únicamente basado en el concepto de hiperglicemia. Y eso tenemos que entenderlo. De allí que haya quienes dicen o quienes decimos que realmente la diabetes es una enfermedad vascular con manifestaciones metabólicas tardías. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? Cuando aparece la diabetes clínica, que es el diagnóstico cuando hay hiperglicemia, que es la línea roja vertical, en ese momento se comienzan a ver y a marcar y a registrar las complicaciones micro y macrovasculares del diabético. Sin embargo, nosotros tenemos que poco a poco ha ido aumentando la glicemia postprandial y la glicemia en ayunas hasta superar los niveles en base a los cuales nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Mientras tanto,
nosotros tenemos que la insulina aumenta primero y después disminuye, y simultáneamente se va desarrollando un aumento en la producción hepática de glucosa para compensar la caída de la glucosa, la caída de la insulina, y eso se manifiesta como la resistencia a la insulina. Y todo esto puede ocurrir desde 5 a 10 años antes de que se eleve la glucosa. Entonces, cuando nosotros estamos con los pacientes en esta fase de síndrome metabólico, en el cual tenemos la obesidad, el HDL bajo, la presión ligeramente elevada, los triglicéridos elevados, las LDL pequeñas y densas que son más propensas a depositarse en las arterias, nosotros ya tenemos manifestaciones vasculares de la diabetes, a pesar de que no haya subido la glucosa todavía. Entonces, los estudios que se han hecho para evaluar la relación entre colesterol y eventos cardiovasculares, lo que nos han demostrado en el tiempo es que reducir el colesterol reduce eventos coronarios. Estos son, en la línea naranja, son estudios de prevención secundaria en pacientes que ya tuvieron eventos. En la línea verde, los de prevención primaria en pacientes que aún no han tenido eventos. Estos son los diferentes estudios y son los niveles de colesterol en función. Estos son los niveles de LDL y esto es la cantidad de eventos cardiovasculares en función del nivel de LDL. Y lo que se encuentra es que hay una correlación entre el nivel de LDL y el número de eventos cardiovasculares, llegando al concepto tradicional de que cuanto más bajo podamos tener el LDL, menos eventos vasculares vamos a tener en el paciente. Pero ¿qué pasa si yo agarro estos mismos estudios y los separo? ¿Ok? Y estos son los estudios de prevención secundaria solamente. Es la relación que acabamos de decir. Nosotros estamos hablando de que cuanto más bajo el colesterol, menos eventos coronarios nosotros vamos a tener. Y esto es lo que nos demuestran los estudios consistentemente una y otra vez. Sin embargo, al separar los estudios, yo encuentro que hay una diferencia importante, que es que la pendiente de esa línea es diferente. Y cuanto mayor es la pendiente, más beneficio obtengo yo del tratamiento con estatinas. Entonces, los pacientes del estudio 4S, que fue un estudio de los años 90, que eran pacientes que habían tenido un infarto, que tenían el LDL muy alto y que se les daba estatinas, se beneficiaban mucho más que los pacientes del estudio TNT, donde comenzaban con niveles de LDL mucho más bajos y también se les daba estatinas. Entonces, ¿esto qué nos indica? Lo que esto nos hace ver es que realmente no es solamente el hecho de la estatina o el hecho del nivel de colesterol que se obtiene. Uno de los determinantes más importantes para saber qué tanto beneficio vamos a obtener del tratamiento es cuál era el nivel de riesgo del paciente al comenzar el tratamiento, que es lo que representan este grupo del 4S. Estamos hablando de pacientes que comenzaron el estudio aquí y que tuvieron una reducción importante con la máxima reducción de eventos. ¿Por qué? Porque estos pacientes eran los que tenían mayor riesgo cardiovascular. Entonces, los estudios de las estatinas pues nos indican pues que el beneficio depende del riesgo inicial y nos hace pensar que este concepto tradicional de la meta, que siempre se utilizó, donde yo tengo que tratar de llevar al paciente lo más cercano posible a 70, es un valor no necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque ninguno de los estudios se diseñó para definir cuál era la meta. La meta es un valor que se extrapoló de todos los otros estudios cuando se pusieron en la gráfica que vieron hace un rato. Y del mismo modo, existe la posibilidad de que el beneficio que obtenemos no es solo por el nivel de LDL, sino porque las estatinas tienen una serie de efectos benéficos como medicamentos que reducen el riesgo cardiovascular, además de la reducción de los lípidos, que van bastante de la mano.
Entonces aquí viene lo que ya es propiamente el tratamiento con estatinas. Y el tratamiento con estatinas en la enfermedad cardiovascular, su pilar para definirlo, son los estudios que se publicaron en la década de los 90. Fueron una serie de estudios diferentes, aquí están los 5 principales, que fueron haciendo pacientes con y sin eventos cardiovasculares, o sea, previos, o sea que estamos hablando de pacientes de prevención primaria y secundaria, con diferentes niveles de colesterol al inicio del estudio, que oscilaban entre 188 y 139 el nivel de colesterol, y con diferentes estatinas: simvastatina, pravastatina, lovastatina. Estos son los estudios tradicionales, clásicos. Y lo que se encontró con todos esos estudios es que consistentemente reducir los niveles de colesterol y de LDL con estatinas va de la mano con una reducción de eventos cardiovasculares desde el punto de vista clínico. Entonces, esta es la base a partir de la cual el tratamiento con estatinas en los pacientes con enfermedad cardiovascular es un estándar actualmente. Estas son las gráficas que ya vimos, la reducción subsecuente de que la reducción de eventos cardiovasculares va de la mano con la reducción del colesterol, dependiendo también de cuál era el punto inicial del estudio cuando los pacientes fueron reclutados. O sea, dependiendo del nivel de riesgo que tuviera el paciente al inicio del estudio, mayor iba a ser el beneficio que se iba a obtener con el tratamiento a base de estatinas. Entonces, cuando yo trato con estatinas, existe la regla de los 6, que no sé si la conocen o si se las han mencionado. Si no se las menciono en este momento, es que la duplicación de la dosis de una estatina reduce 6% más el nivel de LDL. ¿Qué significa? Si yo obtengo una reducción con 10 miligramos de simvastatina, ponerle 20 miligramos me va a reducir 6% más. De 20 a 40, 6% más. Y de 40 a 80, 6% más. Entonces, no es que al duplicar la dosis yo obtengo el doble de reducción. Eso no funciona así. Entonces, el colesterol, normalmente cuando uno consume colesterol, el colesterol que llega a la luz del intestino, bien sea porque nos lo comimos o porque llega por cualquiera de las otras vías, el colesterol es captado en el enterocito y es reabsorbido. Aquí en esta es una fotografía maravillosa donde se le da un análogo de colesterol fluorescente obviamente esto es en animales, y se hace este estudio donde se ve cómo el colesterol lo capta el enterocito para que sea reabsorbido. Entonces, lo que ocurre es, hay el colesterol que hay una cantidad de colesterol que viene por la dieta, que es aproximadamente el 25%, y el resto se produce a nivel del hígado, y van a llegar ambos a la luz de los vasos, que es donde van a ejercer su efecto para producir los eventos cardiovasculares. Entonces, el colesterol intestinal en su mayoría proviene de la bilis. El colesterol que está en el intestino, el 75% viene de la bilis y el 25% viene de la dieta. Por eso es que se dice que una dieta completamente vegetariana es poco probable que produzca una reducción mayor de un 25% de los niveles de colesterol. Ahora, del total de este colesterol que está en la luz intestinal, el 50% va a ser reabsorbido al plasma y llevado al hígado. Y aquí es donde viene la fisiología. ¿Por qué? Porque la reducción final que nosotros vamos a tener a nivel vascular del colesterol va a depender en parte de qué tanto LDL sea depurado por los receptores hepáticos de LDL, los cuales se van a expresar en función de la cantidad de colesterol que haya dentro del hígado. ¿Eso qué representa? Entonces, si yo tengo esta circunstancia que ya explicamos, o sea, el colesterol llega al intestino, bien sea por la bilis o bien por la dieta,
se reabsorbe, él llega al hígado y según la cantidad de colesterol que hay en el hígado se van a expresar más o menos los receptores de LDL. Entonces aquí hay dos fenómenos que se pueden hacer. Por un lado, se interviene a nivel intestinal bloqueando la absorción de colesterol, y por el otro se puede actuar a nivel con una estatina a nivel de la síntesis de colesterol hepática para generar que se reduzca la cantidad de colesterol hepático y haya una mayor expresión de los receptores. Entonces, cuando reduce el colesterol hepático, lo que ocurre es que hay más receptores de LDL y una mayor depuración de el colesterol, reduciéndose el LDL en sangre. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Esto se traduce en que cuando yo doy una estatina, la cantidad de colesterol en el hígado disminuye, la síntesis de colesterol disminuye y aumentan el número de receptores, produciendo una reducción del LDL. Cuando yo bloqueo la absorción solamente, la cantidad de colesterol en el hígado disminuye, pero al disminuir esa cantidad de colesterol del hígado, la tendencia del hígado va a ser producir más colesterol para compensar. Esto va a aumentar también el número de receptores y va a haber una reducción del LDL. Pero cuando yo combino las dos, yo tengo que el número de receptores aumenta mucho más porque la síntesis de colesterol se hace más importante, ¿no? Que se había hecho más importante, comienza a reducirse, está bloqueada la absorción, la cantidad de colesterol en el hígado disminuye más y la expresión de receptores se hace mayor, logrando niveles más bajos de LDL. ¿Esto qué significa? Que si yo combino una droga que bloquea la reabsorción de colesterol, como es el ezetimibe, coadministrado con cualquiera de las estatinas, este estudio es con atorvastatina, lo que se encuentra es que al agregarle el ezetimibe a la atorvastatina, se obtiene una mayor reducción de los niveles de colesterol que pueden llegar a ser hasta de un 60%. Entonces, esto todo suena muy bien, pero ¿qué pasó cuando esto se quiso probar? Se hizo un estudio, que fue un estudio muy polémico y de eso podemos conversarlo posteriormente, pero se hizo un estudio de simvastatina versus simvastatina con ezetimibe en hipercolesterolemia familiar, que es un subgrupo muy particular de pacientes. Dos grupos, uno recibía solamente simvastatina y el otro la combinación. Se midieron los niveles de colesterol y obviamente los pacientes que recibían la combinación tuvieron niveles más bajos, un 16% de mayor reducción. Pero este estudio, en lugar de medir mortalidad, por el hecho de que se quería un estudio rápido basado en el hecho de que el grosor íntima media tiene una buena correlación con las lesiones de las arterias coronarias, lo que se hizo fue medir el grosor íntima media y lo que se encontró fue que no había diferencia entre uno y otro. Entonces, esta reducción aumentada del colesterol lograda a través del ezetimibe no se reflejaba con una reducción en el grosor íntima media, lo que ponía en duda que este tipo de reducción este incremento en la reducción tuviera ningún tipo de repercusión en la severidad de la enfermedad que había en la pared del vaso, que volvemos que es lo que realmente nos interesa. Entonces, a raíz de ese estudio, se hizo un nuevo estudio, que fue el estudio IMPROVE-IT, donde ya se hizo la misma división en grupos, pero ya se le dieron puntos finales clínicos, y lo que se encontró fue que efectivamente el grupo con la combinación tenía una reducción mayor de colesterol, y eso se registraba con una reducción en el número de eventos. Entonces, con una P de 0.01, o sea que sí era significativo el beneficio. Entonces, sí hay claramente una justificación para la utilización de la combinación para obtener una mayor reducción de eventos que la utilización solo de la estatina. Entonces, ¿cómo se tratan estos pacientes? Ya vimos nosotros que normalmente lo que se hace es que se trata en función de los niveles de colesterol, estableciendo metas. Esto comienza en 1970, comienzan los estudios epidemiológicos, los diferentes tipos de estudios, hasta que llegamos
a los estudios que ya mencionamos con estatinas, y de ahí van saliendo lo que se llamaba el ATP1, ATP2 y ATP3, que eran las guías de manejo de el programa de control del colesterol del NIH en los Estados Unidos. Posteriormente, en el año 2013, basado en que se había generado una especie de esclavitud de las guías, de las metas, donde el punto era solamente llegar a la meta, y esto también generaba un incremento muy grande en costos por la cantidad de pacientes que tenían que recibir estatinas para poder llegar a la meta, se hizo este otro análisis basado en lo que ya mencionamos del riesgo cardiovascular, que el riesgo cardiovascular era el verdadero determinante inicial de cuál iba a ser el beneficio de dar o no dar estatinas. Entonces, estas guías ya son unas guías específicamente de riesgo cardiovascular y no necesariamente de dislipidemias. Lo que ellos hacen es que hacen un análisis del riesgo cardiovascular a 10 años, riesgo absoluto, y lo comparan con un paciente de las mismas características fenotípicas, por decirlo, raza, edad y sexo, pero con los factores de riesgo completamente normales. Y se compara cuál es la condición de riesgo del paciente versus la condición de un paciente similar sin factores de riesgo cardiovascular. Entonces, estamos hablando de pacientes de la misma edad, sexo y raza, que tengan el colesterol total en 170 o menos, el HDL arriba de 50, la presión arterial en 110 milímetros de mercurio sin tratamiento, que no sean diabéticos y que no sean fumadores. Ese es el concepto ideal y eso se compara con el riesgo de cada uno de los pacientes. Se diseñaron unas calculadoras de riesgo que están en la computadora o para los dispositivos, los teléfonos inteligentes, se puede instalar el calculador de riesgo y uno nada más pone los datos y eso da una idea. Dos valores. Un primer valor que es el riesgo de que el paciente tenga un evento en los siguientes 10 años y después el riesgo de que un paciente de la misma edad, sexo y raza, pero sin factores de riesgo, cuál sería la probabilidad de que tuvieran un evento cardiovascular versus lo que sería el riesgo de por vida. Esto es a 10 años y esto es de por vida. Se llenan los datos y él da esto automáticamente, el sistema hace el cálculo. Entonces, basado en esto, se diseñaron 4 grupos de riesgo. Los pacientes que ya habían tenido eventos cardiovasculares, esos pacientes debían recibir una estatina de alta intensidad. Los pacientes que no habían tenido eventos cardiovasculares tenían más de 21 años y tenían un LDL arriba de 190. También tienen que recibir estatinas de alta intensidad. El otro es el paciente de prevención primaria que no ha tenido eventos, pero es diabético, tiene entre 40 y 75 años, tiene un LDL entre 70 y 189 y tiene un riesgo mayor de 7.5% a 10 años. Esos pacientes tienen que recibir estatinas de alta intensidad. Y el último grupo es el que no ha tenido eventos, tiene el colesterol entre 70 y 189, pero no es diabético. Es un paciente similar, pero no es diabético y ese paciente debe recibir un tratamiento con estatinas de intensidad moderada. Del mismo modo, se clasifican las diferentes estatinas en función de sus dosis y qué tanta reducción van a producir. Esto es, esta tabla está reproducida en muchos lugares y con eso se toma una idea de qué tipo de tratamiento le tengo yo que dar al paciente para definir a dónde lo tengo yo que llevar a su tratamiento con estatinas para reducirle el riesgo cardiovascular. Esto es lo que hacen en Estados Unidos. En Europa hacen algo muy parecido, pero ellos ya desde mucho antes venían manejando el concepto de riesgo, pero en lugar de manejarlo desde un concepto de una calculadora en el teléfono, ellos lo que hacen es que tienen una serie de tablas en los cuales ellos, dependiendo de cuál es el riesgo del paciente, van a definir qué le tienen que dar al paciente, bien sean tratamientos
con dieta y cambios del estilo de vida o con medicamentos, y qué tipo de potencia de estatina tienen que recibir, y si llegan o no a la meta se le irán agregando otros agentes hasta dar el tratamiento para hacer que el paciente llegue a donde queremos llevarlo. Ellos definen a los pacientes de muy alto riesgo, que es un grupo nuevo que ellos agregan, muy alto riesgo, que son los que ya tuvieron eventos, los diabéticos, los que tienen enfermedad renal con tasa de filtración glomerular menor de 60, o que tienen una clasificación de score mayor del 10%, los de alto riesgo, que son los que tienen dislipidemia familiar, hipertensión severa y un score entre 5 y 10, los de moderado riesgo, que están entre 1 y 5 de score y tienen historia familiar, obesidad, un patrón de actividad física de riesgo, colesterol HDL bajo, triglicéridos altos, hemoglobina C reactiva o clase social que les predisponga, y los de bajo riesgo, los que tienen menos de 1% en el score. Y lo que ellos hacen es que el score lo calculan en función de estas tablas. En Europa hay un elemento importante, que es que hay que diferenciar los países de bajo riesgo con los países de alto riesgo. Los países de alto riesgo son los países del norte de Europa, los países escandinavos, los Países Bajos e Inglaterra, el Reino Unido. Esos son los países que se consideran de más alto riesgo. Los países mediterráneos, España, Francia, Grecia, Italia, tienen menos incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces ellos, con niveles similares del resto de los factores, entonces ellos definen hombre o mujer, la edad, si fuma o no fuma, el nivel de presión sistólica, y en base a eso lo califican y definen qué tanto riesgo tienen, y tienen su código de colores de bajo, intermedio, alto o muy alto riesgo para definir qué tipo de tratamiento debe recibir el paciente. Ellos, dependiendo del score y de los niveles de lípidos, ellos van a decidir qué tipo de tratamiento va a tener que recibir el paciente en cuanto a la estatina que va a recibir. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con las estatinas? Las estatinas son el típico ejemplo, si se fijan, las estatinas son el típico ejemplo de éxito en una terapia farmacológica. Son medicamentos que reducen mortalidad, reducen eventos y reducen, en general, mejoran la condición de vida de los pacientes porque actúan sobre la principal causa de mortalidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo, que es la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las estatinas tienen sus problemas también. Y una de ellas es que existe, y eso si lo buscan en el internet lo van a encontrar, y mucha gente seguramente se los habrá dicho a ustedes también, existe todo un movimiento para satanizar a las estatinas. Las estatinas son malas, las estatinas producen problemas, tienen efectos secundarios. Y cuando se analiza, esto es un análisis muy interesante que hizo la Cleveland Clinic, realmente las estatinas han tenido este impacto. Estamos hablando que en el año 87 se introdujeron las estatinas, el manejo. Del 87 al 2014 hubo una reducción de muerte cardiovascular por 100,000 habitantes de 357 muertes a 167 muertes. El cambio del número de pacientes con colesterol elevado fue del 59 al 28%. Pero por el otro lado, tenemos que cuando uno busca en el internet, hay muchísima más información de lo malo de las estatinas que de lo bueno de las estatinas. Si uno busca riesgos de las estatinas, uno encuentra 3 millones de referencias, mientras que si busca beneficios de las estatinas, encuentra 650,000. Sigue habiendo una serie de dudas una serie de dudas y de mitos que se han generado alrededor de las estatinas y de los riesgos que representan. Entonces uno se encuentra cosas como esto. Primero, algunos datos generales. Cuando uno se encuentra algo en el internet que proviene de algo que se llama The Renegade Pharmacist, mi consejo personal es que no le crean nada. O sea, si algo se llama el farmacéutico renegado, ya empezamos muy mal.
Entonces las estatinas bajan el colesterol, pero el colesterol es básico para estar vivo. Bajan la coenzima Q10, que es un antioxidante muy poderoso, y tienen un montón de efectos secundarios, obviamente, entre los que está la pérdida de memoria y disfunción eréctil. Ahí viene el gran problema. Y después, a largo plazo, depresión, Alzheimer, demencia y daño cognitivo. Y aparecen estos titulares: el desastre de las estatinas. Existen libros sobre cómo las estatinas matan gente. La verdad sobre las estatinas. Por qué las estatinas no se deben usar. El gran fraude de la medicina. Y este tipo de cosas que son una lista de todo lo malo que pueden producir las estatinas, pero que el colesterol no lo produce. Entonces resulta que al final nos tratan hasta de convencer que tener el colesterol alto es bueno. Volvemos al tema: cuando encuentren una cosa que se llama Wellness Mama, eso no suena a un método muy serio de dar referencias médicas, pero hay gente que lo lee y gente que lo cree. O sea, si hay gente que creyó que Trump ganó las elecciones, perfectamente puede haber gente que crea que las estatinas no funcionan, a pesar de toda la evidencia que hay. Y por otro lado, todos los beneficios que tiene tener una dieta alta en colesterol. Entonces, estos son temas que meten mucho ruido y constantemente ustedes van a estar escuchando. Y lo vemos en la clínica, muchísimos pacientes que dicen: doctor, pero eso es malo para el hígado. Sí, pero el colesterol es malísimo para el corazón. Aparte que esto no es malo para el hígado. O sea, yo nunca he visto una hepatitis por estatinas. Y tengo muchísimos pacientes tomando estatinas y nunca he visto una hepatitis por estatinas. Y todos los efectos secundarios de las estatinas se corrigen al quitar la estatina. Entonces, los principales efectos secundarios son, por un lado, la toxicidad muscular, lo cual nosotros sí podemos tener y sí se ve con cierta frecuencia pacientes que tienen mialgias. En su gran mayoría son tolerables, pero estamos hablando de 190 a 100,000 pacientes año de tratamiento para tener eventos de mialgias. Estos son síntomas musculares sin elevación de la CPK. Después ya comienzan mialgias un poco más intolerables, más difíciles de tolerar. Las miopatías que ya van de la mano con una elevación de la CPK, que nosotros consideramos que una CPK para considerarla peligrosa, entre comillas, tiene que estar por arriba de 10 veces el valor máximo normal. La miopatía severa, que estamos hablando el 0.11% de los pacientes que pudieran estar tomando estatinas pudieran llegar a presentarlos. La rhabdomiolisis, que yo en los casi 30 años que tengo de ver pacientes cardiológicos he visto una nada más, una rhabdomiolisis como tal. Eso sí, la paciente llegó a tener, cuando el normal de la CPK es hasta 140, la paciente llegó a tener 94,000 de CPK, desarrolló insuficiencia renal y tuvo una gran cantidad de complicaciones. Y finalmente, que estamos hablando ya de unos casos rarísimos, que son una miositis necrotizante autoinmune, donde ya hay determinación de ciertos anticuerpos, pero es algo muy, muy extraño y muy poco frecuente. Eso es en cuanto a lo muscular. Lo hepático es dosis dependiente. Por lo general, cuando se elevan las enzimas hepáticas va a ser en las primeras 12 semanas. Si se hace biopsia hepática, no hay cambios en la biopsia. Al suspender la estatina es reversible, y una hepatotoxicidad severa es muy rara. La recomendación es que si se triplica el ALT, entonces suspendamos la estatina que está recibiendo ese paciente. Habitualmente, el paciente que desarrolla una hepatotoxicidad o una elevación de transaminasas con una estatina lo va a presentar con todas. No es aislado de una sola estatina. El que lo va a tener con todas. Eso es lo que uno ve. Y el otro tema es lo de los nuevos casos de diabetes. Efectivamente, hay estudios que han demostrado que las estatinas más potentes pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Ahora, ¿qué tanto? Cuando uno trata 255 pacientes por 4 años, ¿ok? Uno puede tener
un caso nuevo de diabetes. 255 pacientes por 4 años. Pero esos mismos 255 pacientes tratados por 4 años, uno va a prevenir 5.4 infartos o muertes. Entonces, desde el punto de vista del balance, es muchísimo a favor de la reducción de los lípidos por medio de estatinas que del riesgo que pueda representar un incremento en el número de casos de diabetes. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Primero, las estatinas reducen lípido y reducen riesgo. No son solamente hipolipemiantes. Son medicamentos que reducen el riesgo cardiovascular. Está bien establecer metas para guiar la intensidad del tratamiento, pero la otra manera de tratarlo es usar las estatinas en base a la intensidad sin estar correteando la meta. O sea, si yo sé que un paciente tiene que recibir estatinas de alta intensidad, le doy su estatina de alta intensidad y no le tengo que estar haciendo lípidos todos los meses ni cada 2 meses. Ya ese paciente está recibiendo el tratamiento que le corresponde. Las estatinas más ezetimibe nos ayuda a que el LDL llegue a las metas. No, si vamos a usar el riesgo, realmente en el tratamiento de riesgo no estamos incluyendo el ezetimibe habitualmente, salvo que estemos requiriendo unas reducciones muy importantes del porcentaje de reducción de colesterol que no podamos obtener con una estatina sola a dosis máxima. Y hay muchísimos mitos sobre las estatinas que tenemos que ir descartando e ir educando a los pacientes de que son muchos más los beneficios que se pueden obtener del tratamiento con estatinas de los riesgos que representa utilizarlas.